Bueno, muchas gracias. Es un placer para mí estar aquí hoy en esta inducción. Bueno, como ustedes saben, una de las características de la economía dominicana es el crecimiento económico. Eso ya lo hemos dicho hasta la saciedad. Hemos crecido entre 1950 y 2020 alrededor, bueno, 2019 alrededor del 5% promedio anual, 5.3. Sin embargo, que es una tasa de crecimiento del libro de texto. Cuando los que estudian economía del desarrollo y ven las experiencias históricas del desarrollo, es una tasa de crecimiento muy alta. Hemos tenido solamente 6 años recesivos en esos 70 años o 69 años, y la volatilidad de ese crecimiento fue bastante estable. Somos el 6º país de América Latina con niveles de estabilidad del crecimiento. O sea, la varianza del crecimiento económico fue relativamente baja, el 6º más bajo. Entonces eso nos da una perspectiva de largo plazo que debió haberse manifestado en los indicadores sociales. Pero ¿qué resulta? Que cuando uno compara la evolución del producto, de la actividad económica con los indicadores de desarrollo y calidad de vida, uno encuentra que hay un gran retraso en la calidad de vida en el país. En estos 70 años, todo el mundo avanzó, eso es claro, porque ya ahora aquí, ¿quién fuma en este grupo? ¿Quién fuma? Levante la mano los que fumen. Nadie fuma, según lo que se ve aquí. ¿Eso qué significa? Que la salud me va a mejorar necesariamente. O sea, en todo el mundo hay una serie de indicadores sociales que han mejorado. Lo que ocurre es que en este país esos indicadores sociales han mejorado mucho menos de lo que debió haber ocurrido con el ritmo de crecimiento que tenemos. De hecho, otros países mejoraron más que nosotros, con menos recursos, con menos o igual recursos. Entonces ese es el gran desafío que tenemos por delante. Por eso nuestro objeto de atención fundamental en las políticas públicas ha sido mejorar la calidad de vida de la gente. Ese es nuestro interés. Queremos mejorar la calidad de vida de la gente. Y eso implica crear otro tipo de indicadores. No solamente podemos medir el éxito a través del PIB, sino que necesitamos otra familia de indicadores, otro paquete de indicadores que nos permitan reflejar qué pasa con la calidad de vida de la gente. De ahí entonces nos planteamos, bueno, pero ¿qué es la calidad de vida? Eso puede ser un concepto muy abstracto. Bueno, y calidad de vida es simplemente la cotidianidad de las personas. Es que la gente se pueda levantar y cuando se levante y vaya a lavarse la cara, abra el grifo del agua y hay agua potable. Que pueda prender un radio y tenga electricidad y no necesite de una planta auxiliar. Que pueda salir a trabajar hacia un trabajo digno y decente. Que pueda utilizar un transporte público adecuado, que pueda tener seguridad en las calles, que pueda disponer de un sistema de salud o de un servicio de educación de calidad, ¿no? Entonces estamos hablando, cuando hablamos de calidad de vida, estamos hablando, por ejemplo, de los indicadores de los ODS, que son los indicadores que nosotros construimos una propuesta y felizmente coincidimos. Entonces esa es nuestra visión. Tenemos que mejorar calidad de vida, y calidad de vida es mejorar la cotidianidad, las condiciones de vida cotidiana de las personas. Ahora, de esta visión se desprenden 3 principios fundamentales, que son la base de nuestra propuesta. El primero es que el desarrollo no es una aventura personal. No, el desarrollo no es una acción individual, es una acción colectiva. Es cierto que quien mejora la calidad de vida es la persona en forma individual. Es Pedro, es José, es María, es Francisco, ¿no? Es cada una de las personas, cada uno de ustedes, de sus familias, individualmente. Sin embargo, eso no es una aventura personal, porque se requiere de un sistema de educación, un sistema de salud, un sistema de justicia, un sistema de transporte. Y de ahí entonces es importante que entendamos que la calidad de vida o el desarrollo no es una aventura de una persona individualmente. Nadie puede educarse. Bueno, puede haber algún genio que sea autodidacta o otro que se opere a sí mismo. Eso puede ocurrir, pero esa es la excepción. Se necesita del sistema de salud y se necesita entonces de la intervención de las políticas públicas
y se necesita de la intervención del Estado para garantizar un sistema de salud, un sistema educativo, un sistema de transporte. Es decir, todo aquello que se construye colectivamente para poder vivir en sociedad. En segundo lugar, si queremos mejorar la calidad de vida de la gente vive en un sitio en concreto. Tenemos que crear las oportunidades y las capacidades donde reside la gente. Y aquí entra el segundo elemento importante de nuestra propuesta, de los principios. El territorio es importante. Tenemos que garantizar que en Montecristi, que en Dajabón, que en Samaná, que en Higüey, que en Independencia existan siempre las mismas oportunidades, tanto de posibilidades de crear capacidades como de crear oportunidades para la gente. Entonces el territorio deja de ser invisible para las políticas públicas y se convierte en un elemento que es totalmente transparente. Lo necesitamos saber dónde reside la gente y cómo creamos las oportunidades en el lugar donde reside la gente. Entonces ese es el segundo componente importante. El territorio es un eje fundamental, es un eje constitutivo de nuestra propuesta de desarrollo. Y el tercer elemento tiene que ver con el poder. El desarrollo no es un problema técnico, no es un problema técnico. Las soluciones técnicas están. El problema es una relación de poder y es una lucha en la puja distributiva. La economía genera un excedente económico y hay una lucha entre los diferentes grupos sociales por apropiarse de ese excedente económico. Y eso da lugar a una lucha de poder. Entonces, el poder es un elemento fundamental en las posibilidades de desarrollo. Porque al final de cuentas, ¿qué es el desarrollo también? La materialización de los derechos. Y para que se puedan materializar los derechos, una persona tiene que tener poder individual o colectivamente para garantizar que eso ocurra. Por el conflicto, la sociedad es un eterno conflicto, es un permanente conflicto y una permanente contradicción. Esa es la naturaleza de la sociedad, esa es la naturaleza de las personas. Si todos pensáramos iguales, bueno, tendríamos un solo pensamiento, pero no ocurre así. Tenemos diferentes formas de ver la sociedad, diferentes formas, diferentes intereses, y todo eso se refleja en la cotidianidad. Y se debe lograr a través de la creación de poder en la sociedad de un equilibrio. Y eso es lo que se está buscando con esta propuesta. Yo siempre digo que el nivel de privación que vive una persona con discapacidad se debe no a que no haya leyes que los protegen. Aquí las personas con discapacidad tienen leyes que los protegen. Sin embargo, lo que ocurre es que se puede violar la ley y no pasa nada. Absolutamente nada. Y no hay consecuencias por eso. El nivel de privación con que vive una persona con discapacidad es porque se puede violar la ley impunemente y porque ese grupo poblacional no tiene el poder necesario para hacer cumplir las leyes de protección de ese grupo. Entonces tenemos así los tres principios fundamentales. El primero, que las capacidades se portan individualmente, pero se construyen socialmente. Y a eso nos refiere básicamente a que el desarrollo no es una aventura personal. En segundo lugar está el tema del territorio, que es un eje fundamental, porque hay que crear las oportunidades y capacidades donde reside la gente. Y en tercer lugar, el poder. El poder es un elemento constitutivo del desarrollo. No es un problema técnico, no es un problema de que vamos a enviar un microchip, de crear una tecnología sumamente difícil, sino simplemente es un problema de lucha y de fuerza. Y se necesita crear poder en la sociedad. Eso nos lleva a cuatro áreas de intervención. El primero, hay que crear poder en la sociedad y hay que fortalecer los mecanismos institucionales que crean poder en la sociedad. Y eso debe ser una prioridad de nosotros, del gobierno, de nosotros como ministerio. Ahora, no es capturar, no es cooptar ese poder. O sea, no es que el Estado decida, yo voy a hacer que ustedes representen a la sociedad civil. No, es la sociedad civil que tiene que organizarse para elegir a sus representantes en esos espacios de participación. La obligación del Estado es crear esos espacios de participación en todas las instancias posibles. En segundo lugar, si estamos hablando que el desarrollo es una cuestión referida al poder, el ámbito de discusión del poder, ¿cuál es? La política. Entonces tenemos que cambiar la forma de hacer la política. La política tiene que dejar de ser un espacio del clientelismo,
un espacio del oportunismo. Debemos convertir la política en un espacio de convocatoria, en un espacio de discusión, en un espacio de propuestas, en un espacio de creación de consenso, lo cual es sumamente difícil. Es sumamente difícil. Y lo estamos viendo ahora en esta batalla que se da en mayor o menor volumen en los empleos públicos. Lo estamos viendo. Todavía nosotros, el mismo PRM que ha ido proponiendo, que ha ido avanzando, que ha ido haciendo una propuesta de que la política es un espacio de convocatoria, de concertación, de negociación, todavía tenemos un lastre, ¿no?, de clientelismo, tenemos un lastre de tener no una visión de creación de oportunidades, sino una visión todavía de pensar que los derechos se dan como favores y no como derechos. Entonces, eso es un cambio que necesitamos hacer y que necesitamos trabajar todos los días en eso. En tercer lugar está el tema de la innovación. Indudablemente, la tercera área, el área productiva, ¿no?, a través de la innovación. Y la innovación puede ser el tema tecnológico y el tema organizacional. Y en el tema tecnológico, bueno, es un nivel básicamente a nivel microeconómico de la empresa, ¿no? Y ahí nuestra función básicamente es crear las condiciones y crear el entorno para que las empresas puedan ser lo más productivo posible. Y en el área de innovación organizacional es donde más podemos avanzar. Por ejemplo, ¿qué sería mejorar la innovación organizacional? Tendría que ver con el transporte. O sea, el problema del transporte no es un problema tecnológico, es un problema de organización. Entonces tenemos que generar un tema de organización, de organizar el sistema de innovación organizacional para resolver el problema de transporte. Y así hay muchos problemas en la sociedad dominicana que tienen que resolverse de esa manera. Y esos son grandes desafíos que tenemos. Y finalmente está el tema de la reorganización del Estado. Hemos encontrado un Estado sumamente ineficiente, un Estado que no funciona, un Estado donde la impunidad es una norma de política. O sea, en cualquier lugar tú te puedes encontrar un loco que se cree más inteligente que los demás y que puede robar, pensando que no lo van a agarrar. Eso puede ocurrir y es muy difícil de uno controlarlo porque depende, al final de cuentas, de la decisión de la persona. Lo que sí no es permitido es la impunidad, porque la impunidad es una decisión de políticas públicas. Un gobierno decide, yo voy a garantizar mi forma de gobernanza, de generar gobernabilidad y de gobernanza, es garantizar impunidad. Y eso ocurrió. Y eso es lo que tenemos nosotros que desmontar. Y por eso hablamos de una estructura legal y de justicia absolutamente independiente. Y ahí está la nueva fiscal que tiene ese propósito. Pero eso es un elemento central también para el desarrollo, porque la impunidad al final de cuentas es un costo. La corrupción alguien la va a pagar, alguien la paga. Y eso nos resta competitividad, eso nos afecta a la economía, eso nos afecta a la calidad de vida de la gente. Cuando alguien se roba 10 pesos, está haciendo que esos 10 pesos no vayan a los hospitales, no vayan al sistema educativo, no vayan a la seguridad. Entonces, esos son los problemas que nosotros tenemos que resolver en esta reorganización del Estado. De manera tal, entonces, que tenemos 4 áreas de intervención muy claras. Uno, el problema del poder, construcción del poder. Otro, de la política, cómo vamos a hacer la política de un modo diferente. Y todo eso tiene que ver con la política económica y tiene que ver con el desarrollo. El tema de la innovación tecnológica e institucional y el tema de la reorganización del Estado. Y de aquí entonces nosotros, en nuestra concepción de política, que es un poco lo que queremos impulsar desde este ministerio, tiene que ver los 7 ejes transversales. Nosotros no podemos pensar en política de desarrollo y en políticas para mejorar la calidad de vida de la gente si tenemos una política de género que sea de alguna forma discriminatoria, que permita la discriminación entre hombres y mujeres, que tolere el acoso, que tolere la desigualdad. Entonces, para nosotros es una prioridad número 1, en esta visión del desarrollo, ¿no? Es una prioridad número 1. La equidad de género y el respeto a la mujer. Tenemos que tener una clara política
que garantice la incorporación de la mujer en todos los niveles de la actividad humana. El segundo elemento que es eje transversal es el tema del territorio. El territorio, como decía anteriormente, es uno de los principios fundamentales de nuestra política y un elemento fundamental para evaluar las políticas públicas. El territorio es la garantía de que, o sea, incorporar en el diseño de las políticas públicas el tema territorial y la territorialización de las políticas sectoriales es una garantía de que los beneficios del crecimiento económico le llegue a la población sin importar dónde resida. O sea, que la persona que vive en Manzanillo, si te rompes una pierna en Manzanillo, te tienen que llevar a Montecristi. Si no hay servicio, te tienen que llevar a Mao y probablemente terminas en Santiago. Y en ese trayecto probablemente te puedes morir. A mí me pasó una vez un accidente en Samaná y a la persona que se accidentó hubo que llevarla a La Vega, al traumatológico. Y fácilmente pudo haberse muerto. Entonces hay que crear esas oportunidades donde reside la gente. El tercer eje transversal, que es un criterio, un eje transversal es un criterio que debe estar en la formulación de las políticas, en la ejecución y un criterio de evaluación. Nosotros estamos acostumbrados a medir el criterio de evaluación, a tener un solo criterio de evaluación, que es el Producto Interno Bruto, que está desterritorializado, por cierto. No tiene ningún vínculo territorial, no tiene ningún vínculo con la gente. Entonces, tenemos que incorporar como un criterio de eje transversal el tema de la participación. Si el desarrollo es para beneficiar a la gente tiene que participar en la discusión. Es más difícil, más complicado, es verdad, muchísimo más. Pero la gente tiene que participar en las discusiones de cuáles son sus necesidades y qué necesita la gente. En su lugar tiene que participar. Entonces tenemos que tener una política abierta a la participación de toda la sociedad. Y todo lo que nosotros hacemos es público. En el momento en que nosotros decidimos pasar al servicio público, todo lo que hacemos es público y tenemos que rendirle cuenta a la población, tenemos que rendirle cuenta al pueblo dominicano. Entonces no podemos pensar que lo que hacemos lo podemos guardar, lo podemos esconder. No, tiene que darse a conocer, tiene que ser público y eso es sumamente importante. Un cuarto tema es el tema de la sostenibilidad, un eje transversal esencial. Y la sostenibilidad tiene que ver no solamente con lo ambiental, sino con lo económico, con lo social, con lo institucional, con lo político. La sostenibilidad es el conflicto entre beneficiar a la generación presente a costa de la del futuro o beneficiar a la del futuro a costo del presente. Obviamente ahí se crea un problema ético. Yo no puedo beneficiar a los que van a nacer perjudicando a la presente generación, ¿no? Pero tampoco puedo sacrificar a los que van a nacer para beneficiar a la presente generación. Y hay un problema ético serio, pero que se puede resolver a través de cálculo. Hoy día eso es calculable, eso es medible. Entonces tenemos que trabajar todo el tema de la sostenibilidad. Pero hay otra dimensión de la sostenibilidad que me interesa destacar. Nosotros vivimos en una isla. Somos lo que en inglés se llama SIDS, Small Island Development State, pequeños estados en desarrollo, pequeños estados insulares en desarrollo. Nosotros los pensamos latinoamericanos, sí somos latinoamericanos, pero vivimos en una geografía que está determinada por nuestra condición de isla y eso nos hace en extremo vulnerables. Estamos entre los primeros 10, 15 países del mundo más vulnerables. Entonces tenemos que tener un tratamiento diferente de nuestro espacio. Si uno mide, por ejemplo, la huella ecológica, a pesar de todo el tema de crítica que hay a ese instrumento de medición, ese indicador, la huella ecológica te dice que nosotros estamos consumiendo como casi 2 veces el territorio que tenemos disponible. O sea, necesitaríamos 2 Repúblicas Dominicanas para mantener el patrón actual de consumo y la forma como desechamos nuestros residuos. Entonces, eso es un gran desafío que tenemos por delante. Nosotros no nos podemos comparar con Argentina, con Brasil, con México. Tenemos que compararnos con las demás islas. Y eso nos hace tremendamente vulnerables al cambio climático. Entonces, ese es otro de los grandes desafíos. Y tenemos que medir nuestras políticas, tener ese eje transversal
el tema de la sostenibilidad como un eje central. Nuestras políticas tienen que ser sostenibles, no solamente socialmente y económicamente, sino que también tienen que ser sostenibles ambientalmente, en una perspectiva de nuestra condición de isleños. Tenemos que garantizar un quinto eje, es la transparencia y la rendición de cuentas. Nosotros no estamos acostumbrados a rendir cuentas. Es más, no creemos que el pueblo debe servirnos a nosotros, y no entendamos a veces que somos nosotros los que tenemos que servir al pueblo y tenemos que rendir cuenta de todo. Tenemos que poner toda la información, tenemos que explicarle lo que está ocurriendo a la gente. La gente no es insensata, es sensata y se le explica. Tenemos una serie de metas que queremos lograr. Si la logramos, fantástico. Si no la logramos, hay que explicarle a la población por qué y qué ha pasado. Y si hay responsabilidades, tomarle cuenta de esa responsabilidad a las personas. Yo creo que eso es sumamente importante, el tema de la transparencia. Y es uno de los criterios fundamentales para nosotros. Hay un sexto elemento que tiene que ver con los grupos vulnerables. Hay una serie de grupos que necesitan un tratamiento especial. Me refiero, por ejemplo, a las personas con discapacidad que requieren que se cumpla la ley de un porcentaje de empleo, por ejemplo, empleo público para esa población, un tipo de ayuda especial, la situación de niños en peligro, las madres adolescentes, la población en pobreza. Son grupos sociales que requieren una atención muy particular y que reclaman una política que los beneficie directamente a ellos. Finalmente está el tema de la transformación digital, que ese es el otro gran desafío. Yo creo que nunca se ha construido una subjetividad tan grande como ahora por la pandemia, de la importancia que tiene la transformación digital. Nosotros no estábamos, los que somos inmigrantes digitales, como es mi caso por edad, no habíamos enfrentado esta situación con tanta intensidad. Y he visto cantidad de personas que decían que nunca en su vida iban a mandar un WhatsApp o iban a mandar un correo electrónico, que ahora se están comunicando con el WhatsApp y con el correo electrónico. Ahora, la transformación digital es mucho más que eso. La transformación digital puede ser la fuente de una de las mayores segregaciones sociales más grandes que puede tener la humanidad en este momento. Porque no solamente basta leer y escribir, ahora también hay que manejar el instrumento. Y el que no maneje el instrumento digital, quien no lo utilice, se verá marginado en la sociedad. Hoy día tenemos una segregación natural, que es los inmigrantes contra los nativos digitales, ¿no? Ese conflicto se va a resolver con la edad, porque todo el mundo vamos a llegar a un fin, ¿no? Pero tenemos el problema de la segregación que genera tener banda ancha y no tener banda ancha en este momento. Eso genera una segregación muy grande, lo hemos visto ahora con todo el problema educativo, ¿no? Después tenemos el otro problema, aún teniendo la banda ancha, no tenemos las capacidades y utilizamos el instrumento para chatear, para mandar fotografías, lo cual no es malo, pero no es el uso productivo que deberíamos darle a ese instrumento. Y eso genera un retraso en la sociedad, ¿no? Y finalmente el tema de los contenidos. Mucha gente entra a las redes para buscar carros o buscar fotografía o lo que sea, pero lo importante ahora es aprender a utilizarlo como un instrumento productivo, generar un contenido dominicano, un contenido que tenga que ver, bueno, con nuestras prácticas, con nuestro conocimiento, poder tener un acceso mucho más productivo a esos instrumentos. Ese es, pues, nuestros 7 ejes transversales. Es decir, tenemos claramente una definición de lo que queremos, calidad de vida. Hemos definido lo que es calidad de vida. Eso nos lleva claramente a otra dimensión, que es las áreas de intervención, las 4 áreas de intervención, los 3 principios. De ahí derivamos las 4 grandes áreas de intervención y los 7 ejes transversales. Y nos queda un último tema: ¿cómo hacemos que todas las políticas públicas, desde la planificación, se puedan articular en una misma dirección a través de preguntas? Tenemos que contestar las mismas preguntas: ¿cómo y cuánto y en cuánto
la política de género va a mejorar la calidad de vida de las personas? ¿Cómo y en cuánto la política de construcción va a mejorar la calidad de vida de las personas? ¿Cómo y cuánto la política monetaria va a mejorar la calidad de vida de la gente? ¿Cómo y cuánto la política industrial va a mejorar la calidad de vida de la gente? Y esos son los desafíos que tenemos. Y decimos cuánto, porque desafortunadamente lo que no se mide no existe. No existe. Entonces, esos son los grandes desafíos de lo que inspira el fundamento de nuestro accionar aquí en este ministerio. Y esperamos que sea gran parte de todo del resto del gobierno. Para eso, para enfrentar este desafío, en la parte que nos corresponde a nosotros, es básicamente, ¿cómo nos hemos organizado? Bueno, nos hemos organizado, nos estamos en proceso de organización en 4 viceministerios. Tenemos el Viceministerio de Planificación e Inversión Pública, que tiene todo lo que tiene que ver con la planificación económica y social y con la inversión pública. Ese es un viceministerio que tiene que preparar los lineamientos, que nos tiene que ayudar a organizar las propuestas de todo el gobierno. ¿Cómo lo vamos a hacer? También todo el tema de la inversión pública que ustedes ya conocen, que es tradicional. Vamos a convertir a la UAS en un viceministerio de análisis económico, social e institucional, básicamente para que sirva de base, para que genere los estudios, la información, la evaluación, nos dé todos los análisis que necesitamos. Estamos convirtiendo a la DGODT, de Ordenamiento Territorial, en un viceministerio. Va a ser el Viceministerio de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional, y ahí vamos a tener 3 direcciones. Una dirección que tiene que ver con el ordenamiento territorial, cuya responsabilidad fundamental será organizar los lineamientos del Plan de Ordenamiento Territorial Nacional y de los planes territoriales, y apoyará a los 158 municipios en la elaboración de sus planes. Los acompañará porque hay un proceso de autonomía y el municipio decide cómo ordena su territorio. Está también una nueva dirección de gestión de riesgo y desastre, que se ocupará de analizar el espacio, el territorio y la vulnerabilidad en el territorio, ¿no? Eso es un área que estamos creando nueva y que acompañará, o sea, un poco para prever dónde están las áreas vulnerables en el territorio, cómo podemos enfrentarla, cómo podemos resolver. Y finalmente va a haber ahí una tercera dirección que tiene que ver con la promoción de los consejos de desarrollo municipales y provinciales, o sea, territoriales, para poder garantizar que existe una estructura política institucional para que pueda asumir los planes de desarrollo en cada uno, en todo el territorio nacional. Como hemos dicho desde el principio, el territorio es una parte constitutiva de nuestra propuesta. Y finalmente está el Ministerio de Administración, que ese es ya, digamos, el más conocido, más tradicional, que se ocupa, al igual que el Ministerio de Planificación e Inversión Pública, el Viceministerio de Planificación e Inversión Pública, que se ocupa de todo eso. Y además, estaba también todo el tema de la cooperación, el Viceministerio de Cooperación, que integra, como ustedes saben, antes teníamos DIGECOM por un lado y el viceministerio. Ahora está todo integrado en una sola unidad y va a servir para apoyar todos los programas de desarrollo que estamos implementando. Igual ocurrió con la GDO, creo que lo dije, ¿no? El ordenamiento territorial, que se integra plenamente, se va a integrar plenamente al viceministerio. Tenemos una estrecha colaboración con la ONE permanente. Esto se ha fortalecido mucho con la Oficina Nacional de Estadística y aunque es un organismo autónomo, está formando parte integral de toda esta visión, igual con el Instituto Nacional de Geografía. Es decir, tenemos una estructura
que esperamos nos sirva de apoyo para poder impulsar toda esta visión desde el ministerio, ¿no?, que le hemos presentado.